¿Sabías que XTB no cobra comisiones en acciones y ETFs? Invierte en acciones de todo el mundo sin comisiones. Hazte cliente de xtb.com. Muy buenos días. El día arranca con la mirada puesta en lo que está sucediendo en Kosovo y también en Serbia, en el plano geopolítico, pero también diplomático, en un momento en el que los bloques han vuelto a posicionarse con excepciones. España, en este caso, ha estado en un bloque en el que prácticamente no le tocaba, más al lado de China y de Rusia que de la OTAN, que al final esta noche ha conseguido presionar lo suficiente a Kosovo como para que retrase un mes la entrada de esa obligación de no tener documentos serbios en territorio kosovar, no el 1 de agosto, sino el 1 de septiembre, a cambio de que se eliminen las barricadas que se estaban poniendo en el lado serbio justo para la entrada desde el lado kosovar. La crisis parece que va a ir en aumento, hay un mes por delante para intentar relajar la situación y sobre todo para que en septiembre se busque una solución más pacífica a la situación que se está produciendo, en un momento en el que Serbia también, su presidente, salió a última hora de la noche dando los detalles de cómo reaccionaría en el caso de que fuera adelante la iniciativa, y la OTAN dijo que la KFOR, que son las fuerzas, sus 4.000 hombres que están en la frontera albano-kosovar, la frontera de Kosovo con Serbia, dijera que se pondrían en marcha a la espera de ver cuál era la respuesta, sobre todo de Rusia, que en este espacio está al lado o enfrente precisamente de la OTAN. Es esa situación que se está marcando geopolítica en un día en el que conocimos también el dato de PMI en China. A pesar de esos lockdowns que se van abriendo, China volvió a marcar un PMI manufacturero en negativo, por debajo de 50, lo que vuelve a alertar al mercado de que el crecimiento, la recuperación de China no está siendo todo lo fuerte que se pudiera pensar o que se pudiera desear a nivel global para ver una recuperación más rápida. Por otro lado, Kashkari de la FED también ha dicho a última hora del fin de semana, el domingo, que la situación del 2% a la que tiende la inflación, o el objetivo del 2% al que tiende la FED a reducir la inflación, está lejos y que por tanto se va a tener que trabajar duro, agresivamente, para devolver esa inflación, precisamente ese 2%, y no va a ser nada fácil, por lo que decía Kashkari, que es uno de los miembros de la FED, que estaba poniendo un poco de foco en cómo se estaba recuperando precisamente esa inflación. En un momento en el que la inflación se está convirtiendo, junto a la crisis económica, en ese gran problema para las familias y para las empresas, hogares y empresas, mirando sobre todo a lo que está sucediendo en un momento en el que se ve con determinada situación de pesimismo el momento de la economía española. Familias y hogares que, a pesar del buen dato intertrimestral del Producto Interior Bruto en el segundo trimestre del año, crecimiento del 1,1%, parece que están teniendo problema para asumir no una economía en expansión, como diría ese trimestre, sino una situación económica que está apuntando a una erosión de la demanda interna. Nos falta conocer los datos exactos de ese segundo trimestre, por dónde vino ese crecimiento del 1,1% y cuáles son las claves para entender qué está empujando a la economía, pero no se entendería si la demanda interna hubiera seguido tan erosionada como el primer trimestre del año. Lo que está claro es que el sentimiento de los agentes económicos no solo no está mejorando, sino que está empeorando a marchas forzadas en la entrada del verano, en un día en el que los mercados apuntan al alza, aunque los futuros americanos vienen con un pelín de caída en el entorno del 0,20%, pero los mercados en Europa, en el viejo continente, ya vienen con una subida superior al 0,5%, marcándonos un inicio de agosto de recuperación camino de las elecciones de midterm en Estados Unidos, que nos marcarían el momento clave para empezar a ver ahí sí si hay rally de fin de año, y por tanto el S&P puede ir hasta los 5.000 puntos, como decía gran parte de la banca patrimonial, o hay que mirar más bien a un rebote del gato muerto en términos económicos, ese rebote en falso que nos llevaría a volver a tener tasas de 3.500, 3.700, 3.300, dependiendo de cómo y cuánto fuera de profunda la recesión económica, no solo en Estados Unidos, que ya en recesión técnica está, sino también en Europa, poniendo el crecimiento global en un serio apuro. Como ven, mirada otra vez puesta en los bloques. La parte geopolítica marca mucho en este inicio de día, en este caso en lo que está sucediendo entre Serbia y Kosovo, y ojo porque ese PMI de China preocupa mucho en el inicio de la semana.